A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay pueblos que cambian de nombre y propiedad. Uno de ellos se llama Nagyszent Miklós y quedaba en Hungría, pero con los cambios geopolíticos hoy se llama Sinicolúa-Mare y queda en Rumania. Allí nació un niño llamado Béla Bartók, hijo de un padre maestro que murió cuando el niño apenas tenía 7 años. Su madre, que también era maestra, era destinada cada 6 meses a diferentes escuelas en alejadas regiones del país. Así, este niño aprendió mucho de su patria, en especial de los campesinos que espantaban el miedo y el hambre y le recordaban la historia y soñaban su mundo como mejor lo sabían hacer, bailando y cantando. Y con el paso de los años, la música se fue apropiando del espíritu de Béla Bartók, hasta convertirse en un pianista profesional de renombre en todos los escenarios de Europa. Pero aquel pianista y compositor, en cuyas obras se reconocía la huella de sus grandes maestros, como Liszt, Debussy y Schumann, sintió nacer en su música la música que escuchaba cuando niño. Y entonces decidió recorrer los campos con un primitivo fonógrafo para pedirles a los campesinos que cantaran sus canciones. Y esa influencia gitana del folclore húngaro le permitió a Bartók nuevos ímpetus en su composición. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Béla Bartók fue a vivir a los Estados Unidos, en donde tuvo siempre una precaria condición económica. Bartók murió en New York, un día como hoy, 26 de septiembre de 1945, y nos dejó sus piezas magistrales, en las cuales se adivina el espíritu musical de aquellos nobles campesinos de su lejana infancia. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo Nacional Electoral prioriza los contratos de material electoral y seguridad informática para 2025. Baja entrega de energía de Barcaza Turca de 100 a 12 megavatios en medio de crisis eléctrica. Las intersecciones de las avenidas Naciones Unidas, Eloy Alfaro y Bosmediano con la 6 de diciembre se cierran por rehabilitación del carril de la Ecovía. En política internacional, de más a menos. Los editoriales serán de Talía Flores. En medio de la oscuridad, Goebbels sobrevuela el país, pero la realidad se impone. Noticias del día. El Consejo Nacional Electoral prioriza los contratos de material electoral y seguridad informática para el 2025. A menos de 6 meses de las elecciones presidenciales y legislativas del 2025, el Consejo Nacional Electoral CNE apura las contrataciones para los comicios. Tras las demoras en recibir el presupuesto de parte del Ministerio de Finanzas, el organismo electoral avanza ya con los procesos. Desde agosto del 2024, el CNE ha iniciado unos 15 procesos de contratación relacionados con las elecciones. Los contratos están relacionados con los sistemas y la impresión del material electoral, los dos montos más importantes del presupuesto electoral. Algunos de estos procesos ya están adjudicados y sus cronogramas están corriendo. Las elecciones serán el 9 de febrero del 2025 y los plazos son apretados, sobre todo para la impresión de papeletas, considerando que falta una semana para cerrar las inscripciones y el número de candidatos inscritos aún es mínimo. El Consejo Nacional Electoral enfocó el presupuesto de las elecciones del 2025 en 3 rubros grandes. El primero es la contratación del personal necesario para las actividades en relación de dependencia y por facturación. Para este gasto se destinarán en total unos 33 millones de dólares. El segundo rubro más importante del presupuesto electoral es la impresión y distribución del material electoral, para el que se destinarán 15.8 millones de dólares. El tercer rubro más importante del presupuesto electoral es el fortalecimiento tecnológico, para el que se destinaron 10.2 millones de dólares. En este rubro es en el que más se han avanzado las contrataciones. De momento hay 7 procesos relacionados con los sistemas del CNE y la transmisión de los resultados el día de las elecciones.
Baja entrega de energía de Barcaza Turca de 100 a 12 megavatios en medio de crisis eléctrica. En medio de los apagones y la crisis eléctrica, este 25 de septiembre de 2024, según el reporte en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad SENACE, la generación de la Barcaza, que el gobierno de Daniel Noboa alquiló a la empresa turca Kapareworshit, cayó de 100 megavatios a solo 12 megavatios. Hasta el momento no existe una explicación oficial de lo que está sucediendo por parte de la empresa turca, el Ministerio de Energía y Minas o SENACE. La Barcaza Turca empezó operaciones el 16 de septiembre de 2024 en un puerto temporal de la ex empresa Ecuagran. El plan original era que se ubicara en el sector de las esclusas en la ciudad de Guayaquil, pero las fuertes corrientes del río Guayas y los escombros ubicados en la zona no permitieron que la embarcación se estabilizara. Se espera que en 90 días la Barcaza Turca se ubique en las esclusas. La baja en la producción de la Barcaza ocurre mientras el nivel de los embalses de las hidroeléctricas solo ha recuperado de manera mínima su caudal. En los 100 megavatios de la Barcaza Turca, junto con 3 generadores termoeléctricos en tierra que todavía no se instalan ni empiezan a producir, el gobierno espera añadir la generación en el sistema de alrededor de 400 megavatios hasta diciembre de 2024, cantidad que no es suficiente para cubrir el déficit eléctrico. Las interacciones de las avenidas Naciones Unidas, Eloy Alfaro y Voz Mediano con la 6 de diciembre se cierran por rehabilitación del carril de la ecovía. Del 26 de septiembre al 5 de octubre, la conexión en sentido occidente-oriente de la avenida Naciones Unidas con la 6 de diciembre en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa al norte estará suspendida por el avance de la rehabilitación vial en pavimento rígido del carril exclusivo de la ecovía. Además, sobre el cruce de la avenida Eloy Alfaro en el sector del Consejo Nacional Electoral, los trabajos también se mantendrán por 10 días. Durante ese tiempo no se podrá circular entre oriente y occidente y viceversa. Adicional, el cruce hacia la calle José Voz Mediano también se cerrará en sentido occidente-oriente. En la siguiente semana se coordinan trabajos sobre los carriles que circulan por la Plaza Argentina. La fecha y tiempo de intervención se anticipará oportunamente. Los cierres de vías se programan en conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito una vez que se habilite la circulación normal de la avenida Gaspar de Villarroel y posteriormente el cruce de la avenida Portugal. Estas vías funcionarán como principales rutas alternas mientras se trabaja sobre las avenidas Naciones Unidas y Eloy Alfaro. Adicional, se mantiene la circulación habitual de los carriles laterales para la movilidad en dirección norte-sur de forma normal. La empresa de pasajeros coordina la ubicación de paradas provisionales, mientras el recorrido de las unidades de servicio de transporte público se mantiene con normalidad, compartiendo carriles laterales con el tránsito habitual en las rutas norte y sur. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fernando Benalcázar, director de OLAMI, para hablar acerca de la crisis energética y la quema de gas en los campos petroleros. Escuchemos lo que dijo. La respuesta es inentendible. ¿A qué me refiero? Recuerdo yo cuando arrancábamos la industria petrolera seria hacia mayo de 1993, con Occidental en el bloque 15, celebrábamos desde el punto de vista de ingeniería y ambiental que un mechero de alta eficiencia horizontal de alta combustión permitía quemar el gas, comienzos de los 90. Una década después, comienzos de los años 2000, en Cana, la mayor empresa que estaba en el Ecuador, canadiense, introdujo los procesos de utilización del gas para autogeneración, en donde unidades combinadas utilizaban el gas natural, el gas asociado a los campos de producción y eventualmente diésel para autogeneración. Desde esa época se planteaba lo que la ley de hidrocarburos permite en sus artículos 2, que es la contratación y asociación, y específicamente en el 35, y me atrevo a leer, el Estado, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 2 de esta ley, podrá celebrar contratos adicionales con sus respectivos contratistas o asociados, o nuevos contratos, con otros de reconocida capacidad técnica y financiera para utilizar el gas proveniente de yacimientos petrolíferos,
con fines industriales o de comercialización y podrá asimismo extraer los hidrocarburos licuables del gas que los contratistas o asociados utilicen en casos indicados. Eso dice la ley. Esta ley es de los 70s. Vamos 50 años después, y como acabo de dar los dos ejemplos, ha habido una evolución en la tecnología. Normal, en los 70s, 80s, 90s, quemar. Pero pocos años después, la optimización y el uso, como usted lo dijo, en todo el lado del mundo, se lo da y se permite generación eléctrica. El propio Petroecuador, en el año 2022, lanza un proceso y reconoce la importancia de esto. Y me atrevo a hablar públicamente del tema de corrupción, porque quien representa a la empresa adjudicataria de este proceso en el cual se buscaba la optimización, el uso y la aplicación del artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos para que el gas no se desperdicie. El gas gaseado, el gas licuado, todo lo que tengamos en los yacimientos pueda ser utilizado con fines, primero, de generación eléctrica. Hay mecanismos relativamente sencillos. En la mayoría de los campos privados, el día de hoy, la autogeneración, que insisto, nació a comienzos de los 2000, es factible. Todas las necesidades de energía se autoabastecen. Pero también otra alternativa es que esos excedentes, con una pequeña inversión adicional de parte de las privadas, podría generar electricidad potencialmente a conectarse, si las distancias y la ubicación lo permitirían, al Sistema Nacional Interconectado, insisto, con una inversión de capital menor, en donde se requerirán líneas de transmisión, subestaciones para esa interconexión. Y en otros casos, otra alternativa que se plantea es el uso de todos estos gases licuados para generar en la zona geográfica, hablemos o en Sucumbíos o en Orellana, una planta concentradora en donde a través de gasoductos se transporte y se lleve. También es inversión de capital. Todas las empresas privadas y otras, como la que hacía referencia hace un minuto en este proceso de Petroecuador, que podemos elaborar un poquito más, que se declaró desierto por un tema de corrupción de acuerdo al denunciante. Lo dejo pendiente para hablarlo en esta entrevista, sí. Fernando. Estos procesos permitirían utilizar el gas en todas sus formas. Y no nos olvidemos, tomemos de modelo los contratos de explotación minera, y hago siempre paralelos porque es la ley y lo que permite la Constitución. Se establece que los beneficios para el Estado siempre deberán ser como mínimo 50%, mínimo como mínimo. Y eso es fácil de manejar. Invierto capital, pongo y desarrollo proyectos y de alguna manera garantizo que el Estado siempre sea el beneficiario de ese 50%. Es factible hacerlo y es importantísimo hacerlo, porque estos propios estudios que Petroecuador usó de base ponen en transparencia lo que usted acaba de decir. Si ese proceso, que en enero del 23 tenía que haberse adjudicado ya, significaban ahorros en gastos de diésel y combustibles en el rango de 975 a 1.100 millones de dólares. ¿Se sabía de esta crisis energética que se podía venir? ¿Se sabía de este inminente estiaje? ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que es difícil echar la culpa a este gobierno. A este pobre gobierno, y me disculpen en el sentido no despectivo, le ha tocado todo lo malo del sector energético. Primero el ITT, le tocó bailar con la más fea, después de una votación popular que dice el ITT tiene que cerrarse. 1.200 millones de dólares con un impacto terrible. Y le ha tocado ir a hacer, si cabe el término, el show mediático de cerrar el primer pozo de los 246 a cerrarse. Segundo, este caso energético. Hubo un boom de desarrollo y crecimiento del sector hidroeléctrico, que llegó a abastecer, y que de hecho abastece hasta el 90% de la energía cuando estamos en pleno invierno. Se construyeron ni sé cuántas en los años del correísmo, de las cuales 3 o 4 son inservibles o ni siquiera se han puesto en marcha todavía o se pondrán a futuro. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, estuvo en Radio Sucesos. El tema, pérdidas económicas que generan los cortes de luz en el país. Veamos la nota. Sí, el resumen es que es un golpe muy fuerte, un golpe muy duro para el sector productivo, para la ciudadanía en general.
Esto es más grave aún, pues obviamente si tomamos en cuenta a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas que no tienen capacidad de autogeneración, como para hacer una evaluación numérica. El cálculo que ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil es que por cada hora de apagón se pierden 12 millones de dólares en ventas. En promedio, si hacemos un cálculo de estos 2 días, podemos hablar de aproximadamente 200 millones de dólares, más o menos, que se han perdido en ventas en estos 2 días. Y esto solamente en ventas y por tanto en producción. Pero a esto hay que sumarle también pues los daños que hay en equipos, en maquinarias, que por el prende y apaga pues se generan algunos deterioros, mercadería que es producto perecible, que necesita cadena de frío y que al romperse la cadena de frío pues definitivamente también hay una pérdida ahí en los productos. Y esto también contando solamente la economía formal, no estamos contando la economía informal, que es un porcentaje muy alto de la población y de los cuales no se tiene pues una estadística muy clara, y que esto podría hacer que el impacto sea mayor. Entonces definitivamente es un golpe duro. Yo he conversado con muchos comerciantes de distintos tamaños, muchos pequeños también, y la verdad es que la situación es muy, muy dura. Algunos penden de un hilo y cada uno de estos apagones constituye un golpe sumamente fuerte que obviamente pues hacen que estén viendo la situación muy negra y que tengan que buscar alguna salida urgente. Y esto creo que es importante que las autoridades lo tengan presente para que el sentido de urgencia prime pues, y las decisiones se tomen con la mayor celeridad posible. Ahora, el tema es que, como va la situación, no hay una salida y una solución a corto plazo. Unos dicen que los apagones seguirán hasta diciembre. El informe del SENACE que falló porque decía que los apagones empezarían en octubre, empezaron en septiembre y se extenderían hasta marzo. O sea, es muy grave lo que está pasando. ¿Qué alternativas se puede encontrar para que el sector comercial siga funcionando? De todos modos, vamos a tener que lidiar con esto unos días con más horas, unas épocas con menos horas, pero estamos todos en la olla prácticamente. Sí, si no hay un cambio de clima y hay un aumento en el nivel de lluvias, vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Las soluciones en el corto plazo no se ven muy fáciles. Yo creo que lo que se está haciendo de alguna manera es lo necesario. Por ejemplo, ayudarse con la autogeneración que tiene el sector privado, esa capacidad de plantas generadoras que algunas empresas muy grandes tienen para poder pues suplir estos momentos de corte pues y que tienen un excedente de generación que lo puedan poner en la red nacional es una ayuda. Las barcazas, que nos suena digamos de alguna manera nos recuerda lo que pasaba en tiempos pasados, pero es una solución que se necesita en estos momentos. Comprar pues a otros países, que se lo está haciendo, es necesario. Los mantenimientos en las termoeléctricas son necesarios, pero son digamos, las soluciones de fondo no están en el corto plazo, están en el mediano y largo plazo, pero hay que tomar las decisiones hoy. Para mí ese es el gran sentido de urgencia que debemos tener. Si las decisiones de fondo no se toman, el problema no lo resolvemos. Y a veces aquí en nuestro país, pues somos a veces muy, digamos, permisivos o nos olvidamos de las cosas. Entonces, si mañana llueve, nos olvidamos que hay que tomar decisiones de fondo, estructurales, para cambiar la matriz energética de nuestro país, para resolver este problema de fondo, y eso es lo que nos suele pasar. Entonces, yo creo que la urgencia de hoy es tomar las medidas de fondo. Y el resumen de esto es que hay un déficit de generación. Es tan simple y tan sencillo como esto. Hay más demanda de energía que oferta de energía. Crece el consumo, pero no ha crecido la generación, ni se ha dado el mantenimiento a las termoeléctricas. Entonces, yo creo que es un momento muy propicio para que el sector privado pueda también invertir, pueda participar en la generación de energía eléctrica, como sucede en muchos otros países desarrollados y en vías de desarrollo, y que también pasan por sequías, pero no tienen este problema porque tomaron la decisión de abrir las puertas al sector privado hace décadas atrás, y por tanto ya tienen la capacidad de poder generar. Entonces hay que tener esa capacidad para generar más, y para eso se necesita abrir las puertas al sector privado por una simple razón. Así como hay déficit de energía, también hay un déficit fiscal muy grande y hay muchas necesidades en nuestra población. Por tanto, el Estado tiene que priorizar. Entonces, si no tiene los recursos, es necesario ayudarse de inversión privada, sea nacional, sea internacional, con todos los mecanismos de transparencia necesarios, pero lo importante es que haya generación
de energía. Esto sucede en distintos sectores, ¿no? Se concesionan pues carreteras, se concesionan aeropuertos, en otros servicios ya considerados básicos como el internet, por ejemplo, la telefonía. Usted tiene esta sana competencia del sector público, sector privado, pero no se puede lograr cosas solo peor sin recursos. Es necesario ayudarse de la inversión privada para poder generar lo más rápido posible y que esto no nos vuelva a suceder en el mediano plazo. En Impacto Informativo, Catherine Pasos, presidenta del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos del Guayas, habla sobre el manejo que se está teniendo con la crisis eléctrica. Escuchemos lo que dice. Esto es, la lluvia que ocurrió pues es algo eventual que realmente lo que sube es algo mínimo para lo que se necesita tener una estabilidad en el sistema hidroeléctrico pues de Paute, ¿no? Que su embalse es justamente Mazar. Realmente no es que nos dan una gran esperanza, para que tener una esperanza de que este caudal suba, pues deberá de llover, tiene que llover torrencialmente, pues, pero por varios días, y así se recupere el límite de considerable pues para la operación de las estas hidroeléctricas de Mazar, Molino y Sopladoras, sobre todo. Bueno, si vamos sobre esa hipótesis, debería llover noche y día, ¿y durante cuántos días? Como para tener un nivel que nos permita... Un nivel considerable y que se pueda evitar todo esta crisis, pues unos 10 días al menos de lluvia. Es decir, cuando el ministro, las diferentes autoridades del gobierno hablan de que la dicotomía es lluvias o apagones, estamos hablando de la realidad pura y dura. Sí, definitivamente. Esto es algo que no es que pasó de la noche a la mañana. Esto es algo que lo habíamos advertido incluso como colegio, de que nos se acercaba una sequía y que pues tenía que haberse iniciado los racionamientos de manera más corta, obviamente paulatina, con la finalidad de preservar pues el embalse y el agua que estaba en el embalse de Mazar y no gastarlo, pues, ¿no? Si esto se hubiese tal vez empezado desde el mes de agosto, como nosotros lo veníamos anunciando, no estaríamos en un racionamiento tan extenso tal vez como el que estamos viviendo en este momento, que sí es necesario definitivamente ante la situación del caudal pues y justamente el embalse de Mazar que está bajo el nivel, pues obviamente hay que hacer racionamiento, porque si no, pues las máquinas, las turbinas, los motores correrían el riesgo de dañarse y la situación sería peor. Es decir, en el mes de agosto tenían que haberse iniciado racionamientos de 3, 4 horas. De 2, 3 horas, con la finalidad de cautelar el embalse, el agua que estaba en el embalse. 3, 4 horas diarias en los diferentes sectores. En diferentes sectores, sí. Bueno, y sobre todo, la importancia era bajar la demanda para que este caudal pues no se vaya a gastar. Claro, estamos en función y dependemos del proyecto Paute, que está desde los años 70 dándonos luz a toda la República. Eso no ha cambiado, imagínense. Pero, ¿y entonces para qué nos sirve Coca-Cola Sinclair? Esta mañana escuchábamos al ministro nuevamente hablar de que esta hidroeléctrica no puede embalsar el agua, o sea, no es como el proyecto Paute, y además, si es que arrastra sedimentos, no nos sirve de mucho también Coca-Cola Sinclair. Lo que pasa es que el embalse más grande que tenemos es el de Mazar. El de Coca-Cola Sinclair es pequeño y es más es un caudal de paso y va pues alimentando las turbinas y los motores para poder generar energía. No es un embalse demasiado grande. Obviamente también con esta situación baja y empeora la crisis, ¿no? Y si se va arrastrando sedimentos que al haber poca agua y más tierra, pues va arrastrando sedimentos, esto puede ser realmente desastroso para las turbinas por las que pasa el agua. Y ahí sí pues tendríamos, imagínense, 1.500 que genera normalmente en condiciones normales Coca-Cola Sinclair,
y lo que genera Masar, o sea, la hidroeléctrica de Paute, todo lo que contiene Paute, pues no, que es Masar, Molino, Sopladora, pues prácticamente toda la energía, la poca energía que se tiene con las hidroeléctricas, pues si se llega a dañar, como le digo, sería catastrófico si no se cuida estos equipamientos y no se aplica los racionamientos como se los está aplicando actualmente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. De más a menos. El MAS boliviano, el Movimiento al Socialismo, es el partido dominante desde el año 2006 en la política boliviana, lo que significaría que ya ha alcanzado su mayoría de edad. Al parecer, esa expectativa está siendo desmentida por la realidad, pues casi desde la elección de Luis Arce y su toma de posesión en 2020, se ha podido ver un retroceso a la adolescencia de la organización, enzarzada en una pugna cada vez más descarnada entre sus figuras principales, el expresidente Evo Morales y su delfín, seleccionado por el propio Evo para ser el candidato presidencial del MAS en ese año, ante los impedimentos legales para una postulación adicional de Morales. Para que la desmemoria tan convenientemente utilizada cuando les resulta oportuna a quienes pasan por progresistas y que no sea aprovechada para justificar sus acciones, es importante dejar en claro que esta condición legal de líder de los cocaleros bolivianos, pues eso es lo que es Morales, la de no poder ser nuevamente candidato a la presidencia, viene de dos disposiciones legales. Constitucional la primera, establecida en un instrumento que fuera aprobado por el propio MAS, junto a otros partidos de izquierda en 2009, con Evo ya en el poder, inscribiéndose en el modelo de la franquicia del socialismo del siglo XXI, que en lo jurídico es desarrollada por los podemitas españoles de la Universidad de Valencia, los mismos que ya vendieran, un año antes en Ecuador, un armatoste similar. Al parecer, el límite que se estableció en ambos casos para ejercer el poder de 2 periodos se convirtió en una camisa de fuerza para la ilimitada ambición y vocación para el poder perpetuo. Morales, en lo más alto de su popularidad, según él, llamó a un plebiscito para reformar la Constitución, permitiendo la reelección indefinida. El balde de agua fría, que significó el contundente rechazo de la población a las pretensiones de Evo, no fue suficiente para disuadirlo en sus intentos, haciendo que una corte de bolsillo a su servicio decretara que la voluntad de un país expresada en las urnas carecía de valor ante sus ojos bajo el extraordinario criterio de que violaba el derecho, muy humano por cierto, de Evo a ser candidato y en caso de eventualmente ganar, ser indefinidamente el presidente del país. Bajo semejante aberración jurídica, Morales se presenta a las elecciones y con la acción de similares actores legales se proclama vencedor. La oposición, mejor organizada que otras veces, demuestra la existencia de un descarado fraude electoral, ratificado más adelante por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Esto origina una poderosa movilización nacional que finalmente obliga a Morales a tomar las de Villadiego en la forma de un avión enviado en su rescate por su coideario AMLO, a la sazón recién inaugurado presidente de México.
Esta sería la primera de varias otras intervenciones mexicanas en asuntos internos de diversos países latinoamericanos como Perú o Ecuador. Entonces, y para dejar las cosas claras, Evo Morales, en su intento por volver a la presidencia hoy, está violando una expresa disposición constitucional que fue además ratificada en un plebiscito que él mismo impulsó. Su condición de delincuente al propiciar un fraude electoral, condición por la que en una imperdonable omisión de la justicia boliviana no se lo juzgó, lo inhabilita, además en lo ético, un aspecto importante en gente de bien, pero intrascendente, incluso incomprensible entre los socialistas del siglo XXI. Para completar el cuadro, desde hace rato, la pugna interna del MAS entre quienes apoyan al presidente Arce, que tampoco olvidemos, fue designado por Morales y que es hoy acusado por este de traidor, en idéntico sainete al que se dio en su momento en Ecuador entre Correa y su sucesor designado, ha escalado seriamente con acusaciones que llegan a lo penal, donde se involucran en negociados y chanchullos a los hijos de ambos líderes, presumiblemente cada uno por su lado. Ante la imposibilidad legal de Morales para postularse, ha elegido el camino de la movilización de sus huestes y de la desestabilización del gobierno por los bloqueos de carreteras y las marchas por la fuerza hacia la capital. Ya se escuchan voces entre sus partidarios exigiendo la salida de un presidente que ellos mismos instalaron en el poder con sus votos. El esperpéntico golpe de Estado de hace unas semanas se le volvió realidad al presidente Arce, no desde donde siempre se ha acusado, desde la izquierda, al imperialismo, a la burguesía vendida, a la prensa corrupta, a todos los lugares comunes que han sido la muletilla ideológica tradicional. Ahora, el golpista es el hermano Evo, que pidiendo perdón por sus errores al seleccionar a su sucesor, exige que se vaya acompañado de su vicepresidente, para que el presidente del Senado, un evista impenitente, quede como presidente hasta el final del periodo de Arce y garantice la participación electoral de Evo y presumiblemente la instrumentalización de otro fraude que los lleve al poder. El presidente Arce, como todos los otros que se encumbraron por la lotería que durante la década de su ascenso se sacaron ante el boom de los commodities, proclamado como gran economista por el propio Evo, de quien fue ministro de Finanzas en la época de las vacas gordas, obra no del gobierno, sino de las empresas que invirtieron en el desarrollo de los yacimientos de gas, fuente de grandes ingresos, de las que el gobierno se apropió en el de las flacas. Ya de presidente, mostró las posturas de su supuesta condición de sabio economista, cínicamente achacando al gobierno anterior, al de Evo, del que fue parte estelar, no haber hecho las inversiones que se requieren en cualquier negocio, desde una tienda de barrio, para que pueda crecer o al menos mantenerse. El opositor principal de Arce es él mismo, que ha demostrado sus reales capacidades, o más bien la carencia de estas, en su ejercicio presidencial. Buena parte del descontento popular, además claro del juego político de Morales, se debe a una situación económica muy complicada para la población, que ha visto cómo se desmorona su moneda en medio de la escasez que cada día es más aguda, justamente de todos los combustibles que se exportaban a Argentina, a Chile, aportando divisas al país, y que al ministro Arce en su momento se le olvidó que requería de inversión para sostenerse. Así pues, se ha llegado a la situación actual
con el más, que cada vez es menos, en una lucha adentellada entre sus líderes más importantes, el uno abjurando de sí mismo y su papel como ministro, y el otro un golpista que además es reo de fraude electoral. Entre estos dos se debate Bolivia, entre arcistas y evistas, pues sería una contradicción en los términos hablar de moralistas, cualidad a todas luces ausente en el líder cocalero. Quizás esta situación motive a la oposición a unificarse para enfrentar con alguna opción a la audacia por un lado, a la incompetencia por el otro y a la deshonestidad por los dos. El avance del control del crimen organizado en Bolivia así lo exige. El camino hacia el narcoestado avanza rápidamente. Muchas gracias. Editorial. En medio de la oscuridad, Goebbels sobrevuela el país, pero la realidad se impone. Talia Flores, Primicias. Que la oscuridad se cierna hoy sobre Ecuador, un país violentado, dividido, con una endeble institucionalidad y carente de un proyecto que emocione y movilice, solo podría ser considerada una patética metáfora de su estado de deterioro, ante lo cual se deriva y se presagia amenazante para todos. La grave situación energética del país ha sido y había sido minimizada por un absurdo y prolongado estado de negación gubernamental, hasta que la realidad se ha encargado de contradecirle. Esta crisis es, probablemente, uno de esos temas que involucra de manera incontrastable a diferentes gobiernos cuya negligencia tiene hoy a la sociedad ante uno de los momentos más vulnerables de las últimas décadas, porque las alertas de que el cambio climático implicaría sequías apocalípticas se conocían desde mucho tiempo atrás. Al menos 4 gobiernos, incluso aquellos que hicieron hidroeléctricas en lugares desaconsejados, son responsables de las tinieblas que el país padece ahora, como lo son también aquellos que pusieron en el Ministerio del Ramo a personajes que, a pesar de su experiencia profesional, no tuvieron la determinación para emprender proyectos de generación térmica u otras alternativas y así no solo depender de Diosito y la lluvia, como decían con estulticia. La historia de desidia repetida tendría que ser discutida en estos momentos para no olvidar a los culpables, mientras en paralelo Carondelet encara la realidad para mitigar los efectos dramáticos de los apagones que perjudican la economía, el desarrollo y la vida de la gente. ¿Pero qué va? Los sofistas del poder, incluso aquellos que no están en el palacio, defienden cualquier decisión que adopte el gobierno, aunque sea diciendo un día una cosa y al siguiente lo contrario, porque así exige el libreto, con lo cual retuercen sus propios argumentos hasta reducirlos a la nada y le niegan la verdad a la gente. No enmendar a tiempo los errores solo potencia los efectos perniciosos a futuro, y eso no se subsana con un video en TikTok y tampoco difundiendo estadísticas que se contradicen con lo que la gente se expresa y siente. Fue un hierro mayúsculo celebrar la aprobación de una ley a la que llamaron no más apagones para justificar un pacto legislativo repudiable, y en pocos meses más, cuando llegó la oscuridad, buscar culpables hasta en el propio gabinete y hablar de sabotaje. Y tiempo después, cuando se produce otro apagón, decir que fue falla humana o manos sospechosas, en una insólita adaptación de los libretos de la vieja propaganda que dice que hay que culpar de los errores a otros. El gobierno perdió la oportunidad de poner en evidencia ante el país las falacias de sus antecesores, a la vez que hacer pedagogía, explicando a la gente lo que implica el cambio climático, cuya mayor evidencia es la carencia de lluvias que, además, todos los están padeciendo. En lugar de usar el grave momento para motivar a la gente a proteger la naturaleza, para evitar los incendios y denunciar a los pirómanos y delincuentes que los propician, repiten aquello del viejo Ecuador para referirse a los adversarios, identificándoles como el enemigo único, siguiendo el principio de simplificación goebbeliano. Cargar sobre el adversario los errores o defectos propios, respondiendo al ataque con otro ataque, sugiere el principio de la transposición que concluye: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.
Al entorno palaciego le debe haber parecido una jugada maestra que en medio de las tinieblas Noboa anunciase que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares, porque obligó a la mayoría de los sectores políticos a apoyarlo, so pena de quedar en el lado oscuro del relato. Tenían que respaldar, excepto alguno, claro está, porque al Ecuador le consta que la violencia que se ha instalado aquí llegó con los cárteles de la droga y que su penetración se dio cuando los gringos se marcharon después de que Correa no renovó el convenio de la base de Manta, donde operaban militares estadounidenses, y el Pacífico quedó despejado para el trasiego de la droga. Pero la oscuridad se nos venía encima de manera inclemente y entonces el manual aconseja hacer un nuevo anuncio de tal manera que cuando el adversario responda al primero, el público ya esté interesado en otra cosa. Y se aplicó la fórmula. En la misma semana, el presidente Noboa reveló haber enviado una nueva reforma a la Asamblea Nacional para poner fin al financiamiento de los partidos y movimientos políticos con dineros públicos, y también acabar con aquella disposición que obliga al Estado, o sea, al pueblo, a pagar la promoción electoral de los candidatos. Las reformas cuentan con el apoyo de la mayoría, que conoce que muchos se candidatizan a sabiendas de que no tendrán oportunidad alguna, pero se sirven de los dineros públicos para promoverse de manera gratuita y así alimentar su vanidad. Lo que no todos se habrán enterado es que, de aprobarse las reformas, no afectarán a quienes participen en febrero del 2025, porque para que entren en vigor se requiere que sean aprobadas un año antes de las elecciones. Y porque hay otros asuntos en torno a la propuesta que deben ser bien meditados. Pero la gente se distrajo un poco. Los 11 principios de Goebbels, que se han usado por décadas en los más variopintos gobiernos, no surten siempre el efecto deseado. El debate sobre las bases militares y el retiro del financiamiento a los candidatos apenas si duró unos cuantos días, porque se esfumó en la oscuridad. La cruel realidad de los apagones se impuso. Thalia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Guterres advierte en la ONU que la situación del mundo es insostenible. No podemos seguir así. El secretario general de la ONU alerta del polvorín que corre el riesgo de engullir al mundo y advierte que la situación es insostenible. Así se expresaba Antonio Guterres ante los líderes internacionales reunidos en la sede de la ONU para la reunión anual de la Asamblea General. Los llamamientos para alcanzar un alto el fuego en Gaza y los temores de una escalada bélica en Oriente Medio ocuparon un papel central en la apertura de las sesiones el martes. Sosteniamo ovviamente il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medio Oriente e all'autonomia intere comunità. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tiene previsto hablar el jueves por la mañana ante la Asamblea General de la ONU, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intervendrá en la sesión del viernes. Biden insta ante la ONU a alcanzar un alto al fuego en Gaza. Con un tono sereno y un aire de despedida de la escena internacional, Biden pronunció su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, instando a los líderes mundiales a lograr un alto al fuego en Oriente Próximo. No podemos mirar hacia otro lado y no abandonaremos nuestro apoyo a Ucrania hasta que consigan una paz justa y duradera. El conflicto en Gaza ocupó gran parte de su discurso, pero no fue el único tema que abordó. También mencionó la guerra civil en Sudán y la disputa entre Ucrania y Rusia, reiterando su apoyo firme al pueblo ucraniano. He presentado a Qatar y Egipto un acuerdo de alto al fuego y de rehenes que ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora es el momento de que las partes ultimen sus términos. La guerra en Ucrania será protagonista en esta jornada, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este martes.
Biden, en su reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró la importancia del multilateralismo para resolver los conflictos globales y la importancia de la protección de los principios de la Carta de Naciones Unidas. En su discurso, Biden reconoció además la lucha por la libertad en Venezuela, donde dijo que los votantes emitieron su voto por un cambio que no puede ser negado. Vimos ese anhelo universal por los derechos y la libertad en Venezuela, donde millones votaron por un cambio que no ha sido reconocido. Pero no puede negarse, el mundo sabe la verdad. Esta intervención le brindó a Biden una de sus últimas oportunidades de alto perfil como presidente para abogar por un apoyo firme a Ucrania, el cual podría quedar en entredicho si el expresidente Donald Trump derrota a la vicepresidenta Kamala Harris en noviembre. A pesar de los desafíos globales, Biden reafirmó su esperanza en un futuro más prometedor. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El cambio climático aumentó la probabilidad e intensidad de las inundaciones en Europa Central. Un nuevo estudio constata que el cambio climático duplicó la probabilidad y aumentó la intensidad de las lluvias que causaron graves inundaciones en Europa Central recientemente. Human-induced climate change, so caused by the burning of oil, coal and gas, has increased the likelihood and intensity of the rainfall that caused these floods, and we found that climate change approximately doubled the likelihood of such an event to occur, and that the intensity increased by something between 7 and 20%. A mediados de septiembre, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de la borrasca Boris causaron la muerte de 24 personas y dejaron un rastro de destrucción desde Rumanía hasta Polonia. ¿Cómo puede Rusia seguir fabricando armas con piezas extranjeras a pesar de las sanciones? Siguen apareciendo microchips, semiconductores y otros componentes microelectrónicos occidentales en drones y misiles rusos lanzados contra Ucrania. Vladislav Vlasiuk, asesor del presidente Zelensky y comisario para la política de sanciones, afirma que Moscú ha podido reabastecer su maquinaria bélica a pesar del impacto de las sanciones. The Russians still quite able to acquire those parts and to produce the weapons, including the missiles and the drones. We also are quite happy that the Russians are receiving less parts that they want, and also they are paying much more price than they wanted to. We estimate that in some cases for microelectronics it's now 125% more expensive than it was, in some cases 300% more expensive. So this altogether constitutes a considerable damage to the Russian military-industrial complex. Aunque Bruselas afirma que las sanciones están funcionando y que ahora hay que centrarse en su implementación, Kiev considera que quedan cosas por hacer. We propose to impose sanctions against the whole financial sector of Russia. We think that that would really disincentivize the third countries' financial institutions from dealing any transactions with Russian financial institutions. That would probably really freeze and slow down any transactions for the benefits of Russian economy. So that is probably the most radical proposal we've put on the table. Tras 2 años y medio de invasión a gran escala y múltiples sanciones, la economía rusa resiste y continúa alimentando la guerra en Ucrania. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real.
usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar. Disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavolley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavolley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo,
pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.